¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar conversando con la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. La universidad en los últimos tiempos ha crecido de manera significativa, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista también de la cantidad de alumnos que están pasando y de la calidad, en todo caso, muchas veces, de algunos resultados que se están haciendo en el ámbito de la investigación y en la preparación de los egresados. Vamos a tratar de hablar alrededor de este tema en una cuestión como es la ciencia económica, que es parte de un déficit muy grande que tiene la Argentina. Es decir, si nosotros tenemos en todo caso un problema, uno de los problemas que tenemos es la economía, ¿eh? Vamos a estar hablando también en ese sentido, ver qué piensa la decana con relación a esa situación, en donde por ahí, más allá de los problemas políticos, la economía es una constante de problemas. Patricia Grau, muy buenas noches. ¿Cómo te va, Héctor? Buenas noches. Bueno, sí, tal cual. Vos lo dijiste, la economía es un problema, pero para muchos hay problemas muchos más importantes que la economía que se tienen que resolver. Así que yo estuve haciendo algunas notas que tienen que ver con los reclamos de la gente para con la política y los políticos. Bien. Vamos a presentarlo a Matías Batista. Matías, muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Equipo, muy buenas noches. Hoy vamos a tratar, en primer lugar, el índice de inflación en la Argentina. 5.1 marcó la publicación del INDEC en la semana, así que vamos a estar hablando de este tema que es muy importante y que nos aqueja a todos los argentinos. Muy bien, muchas gracias, Matías. En instantes vamos a estar contigo. Liliana Dillon, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, bienvenida al programa. Vamos a estar conversando de los temas que habíamos anticipado. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, por favor. Patricia Grau va a leer algunos antecedentes relacionados con nuestra invitada. Bueno, Liliana Dillon es contadora pública nacional, magíster en docencia universitaria, diplomada superior en Desarrollo Local y Economía Social, profesora del área de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Además, es docente investigadora en áreas de Ciencias de la Educación y Economía y Negocios, autora de diversos trabajos. Entre 2018 y 2022 fue vicedecana a cargo de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. También fue secretaria de Investigación y directora de Extensión en esa misma facultad. Muy bien. Bueno, vamos a ir presentando el segundo anticipo de Matías Batista. Matías. El segundo tema del que vamos a hablar hoy está vinculado a lo mismo que el primero, a la inflación, pero en este caso de Estados Unidos. 8.6 el logaritmo de inflación en Estados Unidos interanual. Vamos a analizar un poco qué consecuencias puede tener esto y por qué es una alerta amarilla para la economía mundial. Bien, Patricia, tu segundo anticipo de esta noche. Bueno, la municipalidad presentó la Oficina de Transformación Digital, una propuesta muy, pero muy interesante para emprendedores, para pequeñas empresas, una cosa que deberían tenerla en cuenta e ir ayornándose. Bien, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con ustedes. Bien, relacionando el nombre de nuestro programa, Lo que se viene, con aquellas cuestiones que tengan que ver con la innovación tecnológica, que tengan que ver con las novedades, bueno, tenemos el siguiente micro. Lo auspiciamos de esta manera. Sancor Seguros. Estamos. El 28 del corriente se concreta un desayuno de trabajo en el Parque Tecnológico Centro Litoral. Es para presentar la Ley de Economía del Conocimiento, el informe a cargo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia.
Convocatoria de proyectos federales de innovación 2022 para la región centro y metropolitana. Se hará un taller y capacitación. Se desarrollarán las bases y condiciones para la presentación de proyectos. Será el día 23 de junio a las 10 horas con videoconferencia de expositores. Mujeres de la industria cuentan sus experiencias. Será el jueves 23 en la sede de la Unión Industrial de Santa Fe. Expondrán Silvana del Lago, Lisi Conti de Sogbi y Janina Agatielo. Está dirigida a directoras y gerentes de empresas asociadas. La Cámara de Comercio Exterior convoca para el 28 del corriente a una jornada Bien, disfrutando de este momento con nada más y nada menos que nuestra intérprete elegida para esta noche, Soledad. Liliana, decíamos en la presentación que había habido un crecimiento muy significativo en infraestructura, en condiciones en las cuales se han ido desarrollando las actividades en la universidad. La facultad que vos estás dirigiendo es tal vez desde el punto de vista de la infraestructura, una cosa despegada de la universidad, ¿no? Tiene su sede propia, apartada de lo que es el rectorado, apartada de lo que es, en todo caso, el conjunto más importante de la universidad en El Pozo. Claro, ingeniería química y derecho también, claro, están por fuera de Ciudad Universitaria. Pero en verdad, más allá de estar apartado, estamos absolutamente integrados a toda la comunidad universitaria. Somos 10 unidades académicas y los centros universitarios que en verdad forman esto, ¿no? Una comunidad que tracciona hacia el mismo lado, en términos no solamente de infraestructura y de conocimiento, sino también de tecnología. También ha habido una muy fuerte inversión en tecnología para que los saberes o las capacidades de los estudiantes tengan mucho que ver con el mundo moderno y con la sociedad demandante con la que se van a encontrar. Claro, bueno, justamente esa es una incógnita, ¿no? Imaginarnos cómo va a ser el futuro. Y tal vez en una especialización como la de ustedes, una cuestión tan técnica, tan, por ahí hasta elemental, en el sentido de llevar las cuentas, como sería lo originario de la carrera de ustedes, cuesta imaginarse que no queden insertos, en esa cuestión, en esa tarea específica. ¿Qué ves vos de distinto para el futuro? Nosotros tenemos 3 carreras de grado. La carrera de contador público, que es la más tradicional y la más antigua, y otras carreras nobles, pero muy pujantes y cada vez más fortalecidas, que son la licenciatura en Administración y la licenciatura en Economía. Entonces, ese aspecto de ciencias económicas que hoy por hoy está insertando profesionales altamente calificados en el medio. Nunca la universidad se disoció de la sociedad que demanda esos profesionales y por lo tanto siempre hay un ida y vuelta en esto de mejorar los planes de estudio, de perfeccionar la salida de los graduados, de posgraduarlos también con la oferta de posgrado, de prepararlos en muchos casos también con oferta de pregrado. Entonces, siempre en la mirada nuestra reformista de la universidad, donde el medio está traccionando junto con nosotros en esto, pensar que la educación superior transforma e igual oportunidades, hay un ida y vuelta. Entonces los cambios, los planes de estudio se cambian, siempre hay una mirada que se fortalece a través de la investigación, siempre la extensión aparece dando respuesta a pedidas o a demandas especiales del medio con la conformación de equipos interdisciplinarios. Entonces siempre hay una sinergia muy importante que se genera con el medio que hace que vayan cambiando las profesiones y vayan cambiando las formaciones, porque también los profesionales se van insertando en una sociedad pre y post pandemia cada vez más demandante, ¿no? Es muy distinto el profesional exigido en el medio en el 2022 que el que exigía a fines del 94 o 95 cuando yo me gradué. Claro. Por otro lado, hay una tendencia, si se quiere, a complejizar el tema impositivo, ¿no? Que es una cuestión determinante en todo caso en el trabajo de ustedes. Y Argentina tiene una mezcla muy importante de impuestos y a veces muchos ineficientes. ¿Qué significa? ¿Cómo se enfrenta desde el punto de vista de la educación un panorama
para el profesional desde lo impositivo? Bueno, el contador claramente tiene un fuerte desafío porque tenemos una maraña impositiva, tenemos impuestos, tasas, contribuciones que tornan todo el sistema impositivo muy complejo. En ese sentido, las cátedras de gente, digamos, de profesionales en lo impositivo están permanentemente actualizándose. Pero más allá de tratar de que la liquidación cumpla las leyes y sea conforme, también dándole otra vuelta más. O sea, que el profesional sea crítico con eso, que el profesional pueda asesorar correctamente al cliente, no solamente en lo que debe, sino en si es esto lo que debe pagar, de qué forma puede llegar a traccionar para poder aprovechar los beneficios que existen, de hecho, en la reglamentación para que eso traccione a favor de su cliente. Entonces, esa mirada más crítica, no tan técnica, es la mirada de los profesionales en ciencias económicas. Sí, hay otro aspecto también, que muchas veces, se lo considera como una cuestión muy dura a la ayuda, al aporte profesional, y en otras oportunidades, en realidad, el análisis económico y de la inserción económica de la empresa para la cual está trabajando es determinante en el sentido del futuro de la empresa. Sí, por eso es importante esta oferta diversa que nosotros tenemos en las 3 carreras, porque cada uno tiene un perfil bien distinto y a medida que van posicionándose cada vez más, van logrando relacionarse y vincularse cada vez más. Cuando solamente existía la carrera de contador público, el contador público, decíamos nosotros, era un todólogo, es como que sabía un poco de administración, un poco de economía, pero también liquidaba impuestos y hacía costos. Hoy por hoy las 3 carreras son bien independientes, tienen perfiles distintos y se relacionan en el medio para tratar de que los clientes, las empresas, las entidades, el mismo sector público pueda tomar decisiones que les sirvan a la gente en general. Da la impresión en un determinado momento que un asesoramiento en materia económica para una empresa es prácticamente una condición de toma de decisiones dentro de la empresa. Y eso yo creo que culturalmente es como que está guardado para el dueño de la empresa, ¿no? Si yo soy el dueño, tomo las decisiones. Entonces, ese asesoramiento, ese poder ubicarse, en el punto justo, es desde el punto de vista técnico un verdadero desafío para el profesional. Sí, y es un gran agregado de valor. También el empresario, tanto medio como mediano o grande, ha ido cambiando y haciendo cada vez más permeable a esta necesidad de asesorarse, porque sabe que las decisiones, cuando son oportunas, cuando están traccionadas desde alguien que tiene el conocimiento para hacerlas, realmente son necesarias. Porque el tiempo es un factor muy importante, en países como Argentina, con una cierta inestabilidad también, en varios sentidos, hacen que las decisiones tengan que ser oportunas y tengan que ser acertadas. Entonces, esa permeabilidad también se ha ido viendo cuando hay un reconocimiento a los profesionales en materia de saber que ese asesoramiento es necesario para que las decisiones y por lo tanto el tiempo y por lo tanto el dinero no caigan en lugares donde no deben caer. Claro. Por otro lado, también esto que decís en el sentido de ser imprevisible Argentina, también representa un verdadero desafío, pero agregamos a eso el desafío de Argentina en general con el desafío de los cambios tecnológicos. Recién estábamos viendo un micro en donde las innovaciones tecnológicas están prácticamente al alcance de la mano todos los días. Es decir, todos los días hay una novedad y en ese sentido hay que adaptarse a esos cambios y representan un verdadero desafío para cualquier profesional. Sí, claro. Por eso es importante que las facultades estén preparadas en eso, no solamente dándole a los estudiantes las herramientas tecnológicas que va a necesitar para luego ejercer la profesión, sino también para perfeccionarlo o formarlo con una mente innovadora, ¿no? Esto de que no hay muchas veces nada dicho o que el mundo es imprevisible, ¿no? Lo decíamos antes de la pandemia y hoy lo decimos con un poco más ya de conocimiento en la materia. Necesitamos profesionales que sean ágiles, que sean flexibles, que puedan adaptarse a situaciones nuevas, porque la sociedad y el mundo es mucho más incierto ahora que antes incluso de la pandemia y los cambios son cada vez más rápidos. Entonces la formación tiene que estar lejos de ser estática o debe estar lejos de ser encorsetada, tiene que ser una formación que vaya acompañando también. Por eso es muy importante esta mirada de la universidad formando parte de la sociedad, con un ida y vuelta. Los estudiantes, los graduados, los docentes forman parte y alimentan la sociedad, dentro y fuera de la estructura de la facultad. Entonces es importantísimo que vayamos y vengamos con esto de los cambios que necesita la profesión. Y la formación también. Nosotros estamos invirtiendo muy fuertemente en tecnología. De hecho,
hecho, inauguramos muy recientemente el 5º piso y 2 de nuestras aulas están equipadas completamente con PCs, que para el profesional de cualquiera de las 3 carreras, incluso para nuestros posgraduados o para las actividades de pregrado, son absolutamente indispensables. Tenemos 2 aulas más, que en total hacen 4, completamente equipadas con notebooks. No podemos seguir trabajando en papel cuando hay muchas de las cosas y decisiones son digitales, y entonces necesitamos que ese tiempo se concentre en esto, en un profesional más crítico, que analice más la realidad, que pueda asesorar de una mejor forma a su cliente, porque es eso con lo que se va a encontrar el día de mañana. Y hay otro tema que me parece también interesante, y es el siguiente. En general somos críticos respecto de lo que nos pasa como país. Si nos miramos regionalmente como provincia, nos encontramos con una realidad tal vez distinta, ¿no? Sí, con los problemas sociales que en realidad tiene la Argentina, pero hay una potencialidad en la provincia de Santa Fe muy variada, muy interesante, porque cada localidad tiene en todo caso un perfil industrial propio, tiene en todo caso una serie de recursos que tienen que ver con la geografía, con el punto donde están ubicados, que lo hacen distinto. Es decir, Santa Fe en la extensión de su bota tiene distintas características y hay que estar preparados en todo caso para poder dar una respuesta a esa variedad, ¿no? Sí, eso es así, y de hecho lo palpamos a través de los proyectos de investigación o de extensión que tienen una salida a terreno muy fuerte, muy importante, muchas veces trabajando de la mano con los gobiernos locales que demandan soluciones o planteos o ideas o respuestas a cuestiones que tienen mucho que ver con la localía y con las realidades que son distintas entre una ciudad, una comuna y la otra. Bien, bueno, estamos conversando con Liliana Dillon, es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Terminamos de hacer un enfoque relacionado con el perfil de los profesionales, cómo va evolucionando ese perfil y en todo caso la demanda social a la que están sometidos. Una breve pausa, ya venimos. Bien, al principio del programa decíamos, entre otras cosas, que íbamos a tener una producción a cargo de Patricia Grau, que estaba relacionada con una serie de críticas hacia la política en general. Pero me parece que tiene otro matiz también. Tiene otro matiz. Bueno, te voy a contar. Vos sabés que yo cuando salí a hacer esta serie de notas, hice unas cuantas, pero me quedé con la de Inés Massino, que fue como un compendio de todos los reclamos a los políticos y a la política en general. Inés Massino es la mamá de Julio Cabal. Recordemos, Julio Cabal fue asesinado en su negocio allí en calle Urquiza. Y bueno, quiero que escuchen lo que dice una madre, más allá del dolor, respecto de lo que le debe la política a la sociedad. Lo que tengo para reclamar es la bandera de todos los políticos desde que me acuerdo hasta ahora, que es: vamos a luchar por la inseguridad. Me tocó vivirlo en carne propia y creo que lo que nos pasó a nosotros es como el podio de la inseguridad. Entiendo que la gente no se involucra a lo mejor en nuestras marchas y todo eso porque no les ha pasado. Incluso era mi reclamo hacia los políticos: hasta que no le pase a usted, porque nos han convocado, hasta que no le pase a usted no le va a dar la importancia que esto tiene. Pero sin embargo creo que la gente no entiende que te roben la cartera, que te rompan la ventanilla del auto para sacarte los papeles, tener que vivir enrejados porque no hay otra manera de vivir. Esto es parte de la inseguridad. Los políticos que están en este momento, que estuvieron antes y los que van a venir seguramente, embanderan la inseguridad como yo sé lo que hay que hacer. Me parece que están muy perdidos, no saben verdaderamente, o no quieren. También esto es importante, porque el narcotráfico no se combate, porque los vemos todos los días. Los vecinos saben quiénes son los que chorean y no puede ser que la policía no se entere, y obviamente los políticos hacen la vista gorda.
Bien, escuchándola, por otro lado también debemos decir que la problemática de la inseguridad es una problemática que involucra a la institución policial y que involucra también a la justicia en términos generales, ¿no? No solamente a la dirigencia política. Es cierto que la dirigencia política es responsable de poder regular funciones, en todo caso, que se cumplan. Bueno, ya tenemos una segunda parte en unos instantes nada más. Vamos al primer informe de Matías Batista. Bien, lo anticipamos al inicio del programa. 5.1 el proceso inflacionario en la Argentina, 60.7 el guarismo interanual. Vamos a ver un cuadro en donde nos va a mostrar un poco cómo se divide cada rubro y cuáles son los que más han aumentado, no solo en el índice mensual, sino en la interanual. Índice que tiene que ver con la publicación del mes de mayo, por supuesto. 60.7 dijimos el dato interanual, 29.3 la acumulada hasta mayo, con salud, transporte y prendas de vestir y calzado, 6.2, 6.1 y 6.8, los rubros que más aumentaron, los que menos aumentaron, comunicación, educación y vivienda, agua, que son los regulados, electricidad, gas, 3.6, 3.2 y 3.1. En el segundo cuadro que estamos viendo ahora, estamos viendo la interanual por rubros, donde los rubros que más aumentaron son prendas de vestir y calzado, 79.6, muy por arriba del promedio general, que fue 60.7, 76.7 hoteles y restaurantes, también 60.7 lo que tiene que ver con la salud y 64.2 prendas, alimentos y bebidas no alcohólicas. La verdad es que la inflación no da tregua en la Argentina y estamos viviendo un proceso inflacionario galopante. Muy bien, Matías. En instantes nomás vamos a ir al segundo informe. Patricia, tenés una segunda parte de esta entrevistada. Así es, completa toda la serie de reclamos Inés Massino y sigue con tema educación. Ellos se postularon para eso, nadie se los pidió, la gente sí los votó porque confió en ellos. Y bueno, ellos no han hecho absolutamente nada, pero absolutamente nada para mejorarlo. Desde que pasó lo de Julito en el 2019, septiembre del 2019, a los 2 días pasó lo de Maxi Olmos y seguimos. Y el chico Belfiori, que hace muy poquito le pasó en febrero, creo que fue. Creo que los políticos están muy lejos de estar a la altura de las circunstancias. No tienen nada que ver lo que están haciendo, ninguno se compromete verdaderamente y no saben cómo. Eso es lo peor de todo, es lo más triste, que no saben cómo. Una parte también importante de esto sería que los políticos se preocuparan por la educación, ya que no saben qué hacer con la inseguridad, y una de las cosas importantísimas para hacer es educar a la gente, porque esa es la manera de darle oportunidades para que no tengan que salir a robar. Teniendo educación, yo creo que los chicos van a ir pensando en que hay una vida mejor y que se puede llegar a algo sin necesidad de salir a robar, sin necesidad de drogarse. También hay que ocuparse de la educación, también tiene que ver con darle valores a los chicos para que entiendan que trabajando es como se logran las cosas. Bien, bueno, Liliana, vamos a seguir nuestra conversación, independientemente, en todo caso, de los temas que se van planteando desde el punto de vista social, nuestra conversación tiene en todo caso otros rumbos. Te planteo lo siguiente: en Argentina tiene desde hace mucho tiempo, a mi criterio, problemas políticos por un lado y problemas de manejo económico por el otro. ¿Cuál es tu visión respecto de por qué la Argentina vive con la cantidad de impuestos que tiene, con la inflación que tiene, con la inequidad como una consecuencia de todos estos otros factores, la inequidad que cada vez es mayor?
Sí, es una gran preocupación, por otro lado. En verdad creo que no se escinden, creo que lo político y lo económico van absolutamente de la mano. Que hay errores que vienen desde hace mucho tiempo, se ha tratado muchas veces de copiar y pegar modelos y soluciones importadas, sin pensar en que eso no era aplicable por una cuestión cultural, por una cuestión social, por una cuestión de tradición, de historia, en realidades como la nuestra. Ha habido momentos de la Argentina en la que toda la realidad latinoamericana iba para el mismo lado, en términos políticos y también en términos económicos. Estoy pensando en el retorno de la democracia en la década del 80. Hubo otras decisiones que se tomaron en otros países que hicieron que esa decisión conjunta, esa mirada conjunta de América Latina hoy ya no siguiera así. En verdad hay un ida y vuelta muy importante. Nosotros siempre hablamos del zigzag, como de decisiones de corto plazo que se toman y luego más seguidamente no se continúan, sino que el rumbo se cambia, y eso hace difícil que la mirada a largo plazo tenga un norte con un montón de decisiones que se tienen que tomar desde lo trascendental, ¿no? Desde el qué producir, cómo producir, para quién producir, como grandes decisiones que tienen que tomarse a nivel macro, pero también van a impactar en lo micro, claramente, ¿no? Esas decisiones que tienen que ser independientemente de los gobiernos, por ahí. En una conversación previa que tuvimos, yo te decía que mi punto de vista es que en todo caso hubo en tiempo un dominio político del peronismo por sobre otras expresiones políticas. Pero a mi criterio hay, en todo caso también, en materia económica, un dominio de los sectores neoliberales por sobre otras opciones de teoría económica para resolver la crisis del país. A ver, antes de que me contestes, lo que vos decías recién, de que había marchas y contramarchas. En un país en vías de desarrollo, marchas y contramarchas son inimaginables, digo. Porque en todo caso eso le puede llegar a pasar a un país que está en un buen nivel, en un buen estándar de vida de sus habitantes, lo demás, pero para un país como está la Argentina, tener marchas y contramarchas es tremendo. Claro, porque perdemos una de las variables más valiosas, lo estratégico. Que es, y además que es el tiempo, ¿no? Y que es el tiempo que pasa y que termina anclando determinados problemas sociales, como por ejemplo las clases o la indigencia. Un poco en el resumen de recién, esta inflación no es solamente un número, sino que marca muchas veces un antes y un después de la relación de muchas familias que están condenadas a la indigencia, con lo que eso significa en términos económicos, políticos y sociales a futuro. No estamos pensando en solamente hoy. Pero claramente, más allá de esto que vos decías, los gobiernos en vías de desarrollo, creo que el retorno de la democracia en el año 83 planteó el desafío, haciendo un poco de historia, de generar una concertación social a nivel nacional que diga cuáles son los lugares y el momento en el que queremos estar como Argentina, y me parece que eso no se ha logrado por muchas circunstancias, no se ha logrado, y eso es lo que ha permitido este movimiento de zigzag que a veces seguimos repitiendo. Entonces muchas veces, más allá del color o de lo que se diga o de lo que uno pueda pensar, las improntas en términos económicos y las grandes políticas en términos económicos a veces no terminan de generar cambios profundos, contundentes y que persistan en el tiempo, ¿no? Que es lo más importante. Te pregunto, ¿hay algún área de materias que hagan un análisis de la situación de la economía política en la Argentina por parte de la formación de los profesionales? Bueno, nuestra carrera de licenciatura en Economía, la carrera de contador público también tiene una formación en Economía, y la carrera de licenciado en Administración un poco menos. Pero nuestra carrera de licenciatura en Economía tiene una mirada muy rica en términos de diversidad de posicionamientos. Creo que es una de las cuestiones que la hace claramente líder en la región a nuestra formación. Me parece que eso también es válido en las ciencias sociales, que el estudiante tenga la posibilidad de ver todo el abanico, todo el panorama, todos los pensadores, todas las maneras de intentar solucionar, porque a partir de ahí va a formar aquello que nosotros queremos, que es un pensamiento crítico y absolutamente propio, que nuestro gran desafío es que ese pensamiento sea capaz de transformar la realidad en la que nuestro profesional luego se inserta, que no sea un aceptador de reglas de juego, sino que quiere ir por más, que sea inconformista, ¿no? Como decimos muchas veces nosotros, que quiera cambiar, que esto no le guste, que se sienta incómodo con las injusticias, con la diferencia de clases, con la diferencia distributiva, con este zigzag, con estas contradicciones que nos hacen perder tiempo y que nos dejan pasar de lado las grandes oportunidades que se pueden dar a nivel mundial.
Cuando en todo caso las universidades también están formando, entre otras cosas, ciudadanos con formación política. Hay una facultad específica, digamos, que trabaja sobre el tema. Yo me imagino que debe haber algún tipo de coordinación entre lo que son las ideas económicas y las ideas políticas, las ciencias políticas, en términos generales, como para plantear, bueno, hagamos cosas juntos, digo, porque si no... Sí, nos va a faltar conocimiento, sí, una pata del conocimiento nos va a faltar. Sí, lo hacemos, de hecho con FUC, que es la unidad académica que contiene esta carrera de grado, no solamente tenemos materias optativas y electivas, sino que también junto con las facultades jurídicas tenemos propuestas de posgrado, así que sin duda que siempre se van a retroalimentar. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la comunidad UNL, en la interdisciplina. No existe más un profesional que sepa de todo y que me pueda dar la solución, sino que hoy todas las profesiones se pueden complementar. La idea es que tengan la misma mirada y que vayan al mismo objetivo para que ese agente, puede ser público, privado, no importa el tamaño, reciba el mejor asesoramiento posible. Entre algunos aspectos que tienen que ver con tu formación personal, aparecen algunas cuestiones vinculadas a emprendedorismos de tipo social. ¿Qué podés decir con respecto a eso? En verdad son un motor muy importante de la economía que tiene que tener un análisis bien distinto. Así como tienen una realidad las empresas familiares y otra realidad las grandes empresas, los emprendedores con la economía social y solidaria tienen otra realidad, tienen otra demanda, con lo cual no existen recetas mágicas para todos los actores que forman parte de la sociedad y de este gran sector productivo, sino que hay que poder escucharlos, poder trazar respuestas y poder acompañarlos en eso. Y ahí es importante nuestra visión tripartita de la formación de grado, no solamente la docencia, sino la investigación que retroalimenta la docencia y fundamentalmente la extensión, la transferencia, esto de dar respuesta a actores bien, digamos, considerando la realidad puntual que tienen, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, pero de cualquier manera tienen una demanda muy concreta, muy específica, necesitan una ayuda, que muchas veces queda traducida en recursos económicos y me parece que no es precisamente lo más importante que deben recibir. No, esa no es la mirada, de hecho, que da universidad a través de los proyectos de extensión. Siempre la mirada de los proyectos de extensión tiene que ver con una universidad que va al medio, que trata de transformar ese medio, esa realidad, de dar respuesta, y luego se retira con la tranquilidad de que ese medio puede ahora responder a sus dudas y a sus inquietudes y a sus problemas de una forma mejor que antes de la intervención. Ese es un gran desafío. Por supuesto que siendo inconformista, como dije yo recién, siempre quedan cosas por hacer, pero en verdad esa es la mirada de la extensión. No tiene que ver con la cuestión económica, sino con el dotar todas las herramientas de las que nosotros en las facultades entendemos que tenemos. Bien, muy bien. Estamos conversando con la decana de Ciencias Económicas. Vamos a hacer, un matiz musical, ¿puede ser? Con el Chango Espacio. Bien, y a esta altura del desarrollo del programa, vamos a la tercera participación de Patricia Grau en materia de producción periodística. Bueno, dijimos que había estado en la presentación de la Oficina de Transformación Digital, que es esta propuesta de la municipalidad para, en cierto modo, darle una ayuda a aquellos emprendedores que están entre que no sé qué hacer con las cuestiones, sea impositivas, de trabajo, de lo que viene. Bueno, la municipalidad, a través de distintos espacios, hizo la presentación de esta Oficina de Transformación Digital. Transformación digital es hoy una necesidad, ¿no? Los tiempos que corren han demostrado que las herramientas que se fueron generando han mejorado la vida o han mejorado la dinámica con la que se lleva adelante un emprendimiento, un negocio, y es desde ahí donde el municipio lleva adelante este proyecto. Hoy se está presentando la Oficina de Transformación Digital, recordando que es el cuarto municipio en el país, a la par de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, que tienen este tipo de oficinas, que busca ni más ni menos que dar como una herramienta a las pymes locales en lo que tiene que ver en la transformación digital. Es desde lo público, es de ustedes, lo compartimos con ustedes, es con el impuesto de ustedes. Por eso
es que estamos haciendo un cambio de paradigma en esta relación con la sociedad. Estamos compartiendo una mirada de sociedad, estamos compartiendo una forma de hacer una Santa Fe distinta. Por eso me pone muy contento que nos miremos a la cara, que nos digamos las cosas, que compartamos conocimientos, porque les digo la verdad, a veces los conocimientos son mezquinos y cada uno se cree superior al otro porque tiene los conocimientos. Y así es donde tiene que aparecer el Estado, con los que tiene, porque el Estado ustedes aportan para que nosotros seamos la centralidad y aglutinemos. No existen muchos lugares donde haya un Urban Lab público, donde haya esto que estamos presentando público, un FALDAT público. Pero cuando es público es de todos y eso es la importancia. En principio surge una iniciativa del Consejo Municipal, el año pasado se aprueba la ordenanza 12.767 que impulsa la creación de esta oficina en el marco de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad. Y evaluando distintas opciones le dimos origen a esta oficina en el marco de Capital Activa, este lugar del municipio que viene desarrollando iniciativas para emprendimientos y para generar herramientas orientadas al empleo en general. Bien, estábamos reflejando entonces estos aspectos que tienen que ver con los recursos que el Estado le está dando a aquellos que lo necesitan. Aquellos que lo necesitan, sí decir que Capital Activa funciona en Pasaje Falucho 2450. Aquellos que estén interesados pueden llegarse hasta las oficinas. Bien. Bueno, vamos al segundo informe de Matías Batista. Bueno, por último, el tema de que hablamos al inicio está vinculado al proceso inflacionario en Estados Unidos. 8.6 la inflación, 8.3 es lo que esperaba la Reserva Federal. Por eso hubo una reunión de la Reserva Federal esta semana, que es el Banco Central de los Estados Unidos, aumentaron la tasa de interés y esto puede tener implicancias muy importantes en la economía global porque el mercado no sabe si el gobierno de los Estados Unidos y la Reserva Federal van a poder contener el proceso inflacionario que está desatado, no solamente en Estados Unidos, también en el mundo. Esto tiene que ver con toda la emisión que se hizo previo para salir de la pandemia, lo que fue 2020 y 2021, y en consecuencia, bueno, acá el objetivo es que se pueda salir equilibradamente subiendo la tasa sin que impacte en la economía y sin que Estados Unidos y el mundo entre en una recesión. Así que a prestar mucha atención porque se encienden las alertas amarillas en la economía mundial, fruto de la posibilidad de una recesión a escala global. Muy bien, Matías, muchísimas gracias por tu participación. Nos encontramos la semana que viene. Liliana, yo creo que el último informe, en todo caso en materia económica, deja al descubierto este tema que ya es un problema mundial. El tema inflacionario aparece en los países centrales, aparece con una fuerza que ellos no están acostumbrados. Nosotros podemos dar algunas cátedras relacionadas con el tema. Sí, bueno, lamentablemente sí, porque en Argentina ha sido un fenómeno recurrente. Lo que hoy preocupa, y también como decía el informe anterior, es la magnitud del proceso inflacionario que tiene Argentina, que esta vez, a diferencia de la década de los 80, lo despega del resto de América Latina. Claramente es un problema, el crecimiento de los precios es un problema. En los indicadores que se está manejando, por supuesto, como bien decía el informe, es una alerta amarilla, que me parece que todavía se está a tiempo de tomar las medidas a nivel mundial como para poder no subsanarlo, pero sí tratar de que las consecuencias se puedan llegar a mitigar. En términos de Argentina, los índices muy altos de pobreza y de indigencia y la cantidad el porcentaje de exclusión, un poco esto, ¿no? No hay decisiones económicas que se puedan tomar sin una decisión política. Preocupan de otra manera, ¿no? Porque generan la necesidad de una respuesta mucho más rápida. Bueno, el informe que hacía referencia al tema de, en todo caso, cómo se venía comportando en distintos rubros la inflación, demuestra también, en todo caso, un cierto grado de irresponsabilidad de los sectores que manejan los precios en esos rubros. Indumentaria, está bien. Hace mucho tiempo que hay un parate de ventas en indumentaria, pero ha habido un crecimiento de los precios que está muy por encima, en todo caso, de lo que son los promedios generales. El otro es el turismo, donde una inversión muy importante con un plan que permitió que mucha gente se suba
al tema del turismo. Y finalmente los alimentos, digo. Son 3 rubros determinantes en donde hay una especulación concreta de los sectores empresarios que dificultan la situación del resto de la sociedad. Uno ha estudiado durante mucho tiempo las causas de la inflación. Y en verdad, desde visiones más simplistas, donde la inflación es solamente monetarista o la inflación tiene más que ver con los costos, hoy la realidad nos indica que la inflación es multicausal y hay un gran porcentaje de esta inflación por expectativas. También tenemos que ponernos a pensar de dónde nacen estas expectativas, ¿no? Porque en verdad me parece también que hay una cuestión de causa y efecto en esto que vos estás señalando, y es el hecho de decir, hay 3 rubros, uno de los cuales específicamente lo que tiene que ver con alimentos condena a gran parte de la sociedad que necesita alimentarse y de una buena forma a diario, a cuestiones de necesidades en otros aspectos que no pueden ser cubiertos con un salario que nunca va a igualar la inflación. Entonces, me parece que la inflación es un fenómeno absolutamente complejo y por eso las decisiones o las soluciones tienen que tratar de estar acordes a la complejidad para no simplificar el problema y finalmente ir a una decisión económica que esté condenada al fracaso. Bien, otro de los componentes sobre los cuales se discute mucho en materia de inflación en la Argentina es el tema de la emisión monetaria, por ejemplo, como un recurso, o el gastar más de lo que se tiene. Digo, son los 2 caballitos de batalla sobre los cuales se montan para responsabilizar, en todo caso, al Estado como quien es el que genera la inflación. Y me parece que vos planteás bien las cosas, son multicausas las que en todo caso terminan definiendo el tema inflacionario. ¿El Estado es esa la responsabilidad exclusiva? Bueno, no, son muchas las funciones que le atribuimos al sector público o a un gobierno que está ocupando las funciones del sector público en un determinado mandato. Básicamente, en lo que tiene que ver con gasto público o con déficit, uno siempre le dice a los estudiantes que no hay ninguna variable que sea mala en sí, sino que en verdad tenemos que nosotros como científicos indagar respecto de en qué se está gastando, porque hay mucho del gasto público que puede ser inversión, entonces reducir eso es condenar o acelerar alguna recesión o puede tener algún efecto indeseable. Hay que bucear un poquito más cuando se habla de reducir el gasto público, pero el déficit del sector público puede ser financiado de múltiples maneras. Una de ellas es la emisión, pero también existe la posibilidad de endeudarse, siempre y cuando ese endeudamiento luego pueda llegar a ser pagado en un ciclo económico que sea más favorable que aquel en el que se está tomando la deuda. El problema cuando existe una imposibilidad de endeudarse hacia afuera por múltiples causas también, que muchas veces tienen que ver con cuestiones políticas, eso es lo que tracciona a la necesidad de pensar que la única posibilidad es la emisión. Liliana, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, ha sido un gran placer y espero que no sea la primera vez. Bueno, desde la ya, última. Por supuesto. Está bien. Pato. Nos encontramos la próxima semana. Buenas noches. Bueno, muy bien. Será hasta entonces. Muchas gracias.